Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventure Channel y esta vez te traigo una nueva aventura por tierras aragonesas. La mayoría de personas conoce las vicisitudes y las batallas que se vivieron en el pueblo viejo de Belchite. Sin embargo, existen otros pueblos de España, otros olvidados, y sobre uno de ellos es que va a tratar este vídeo hoy. Esta vez te vamos a hablar sobre el olvidado pueblo de Rodén, no muy lejano del de Belchite, y que también sufrió una de las más duras batallas de la Guerra Civil Española. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. El pueblo de Belchite, conocido actualmente como Belchite Viejo, fue un lugar en el que se entablaron muy duros combates con la 15ª Brigada del Ejército Republicano, que lanzó una ofensiva sobre Aragón, concretamente entre las zonas de Teruel y Belchite, con el objetivo táctico de conquistar la ciudad de Zaragoza, que se encontraba en manos nacionales. Estamos en un lugar en el que se estuvo peleando casa por casa contra las tropas nacionales. El pueblo acabaría siendo conquistado y también reconquistado en otras ocasiones. Sin embargo, este no será el centro del vídeo hoy. Esta vez hablaremos del gran olvidado, el pueblo de Rodén, no muy lejos de aquí. El pueblo de Rodén, ubicado en Aragón, ha tenido una estrecha relación con Zaragoza desde tiempos antiguos. Será uno de los 6 pueblos españoles que no fueron reconstruidos tras la Guerra Civil Española. Hay constancia histórica de que hubo asentamientos humanos en esta región ya desde tiempos antiguos. Se atribuye un posible origen romano al pueblo de Rodén, sin embargo no es algo que esté realmente documentado. Lo que sí hay son evidencias de que ya en época medieval existía una población importante en esta zona, y el pueblo de Rodén sería un señorío importante tras su conquista por Alfonso I el Batallador, el famoso rey aragonés. Sin embargo, más adelante, durante la Guerra Civil Española, la historia del pueblo de Rodén, junto con la de los otros 5 que no fueron reconstruidos, forman parte no solamente de la historia de una contienda, de un conflicto, sino también de una posguerra. El pueblo pasó a estar bajo la tutela del organismo Regiones Devastadas tras la Guerra Civil Española, que optaría, junto con los otros 5 pueblos existentes, por su no reconstrucción y la construcción de pueblos nuevos, dejando estos en la situación actual. Las vicisitudes del pueblo de Rodén, junto con las de Belchite Viejo, por ejemplo, están un poco peor documentadas. El pueblo empezó a ser abandonado durante la Guerra Civil en fecha incierta. Alrededor de los años 1936 y 1937, la población del pueblo decide abandonarlo debido a los encarnizados y continuos combates que mantenían en la zona tanto nacionales como republicanos, que se pelearon el control del territorio durante todo el conflicto hasta la caída del Frente de Aragón más adelante. Sin embargo, las vicisitudes por las que pasó el pueblo de Rodén durante la Guerra Civil posiblemente tuvieron que ver con el hecho de las fortificaciones defensivas que existieron dentro del mismo y de cuyos rastros he encontrado evidencias. La realidad es que el pueblo, junto con el de Belchite y toda la zona de Aragón en general, llegó a ser muy disputada tanto por el bando nacional como por el bando republicano. Todo giraba en la toma de Zaragoza, que permaneció en manos de los nacionales durante gran parte del conflicto. Aunque las tropas republicanas llegaron a permanecer cerca de la ciudad de Zaragoza y llegaron casi a sitiarla, nunca llegaron a tomar el control de la misma. Y sería alguno de los motivos que propiciarían su posterior derrota. Y aquí, dentro de las evidencias, encontramos rastros de una fortificación defensiva dentro del pueblo. Sin embargo, esta fortificación no será la única.
Encontraremos más evidencias a medida que vamos avanzando sobre el terreno. Lugares casi ocultos por el paso del tiempo, como este, se pueden apreciar. Aprovechando los estratos rocosos del terreno, en más de una ocasión podrás encontrar este tipo de construcciones hechas por los militares durante la Guerra Civil, en los que aquí se ve que aquí se construyó un refugio. Con una pequeña zona de repisa y todo, mira. Mayores evidencias de nuestra exploración de que, bueno, existían construcciones así, hechas incluso en la roca, aunque aquí el objetivo no me queda tan claro como en otro, en el que ya la existencia de ciertas cosas te lo hace irrefutable. Pequeños escondrijos como este, casi cuchitriles, se pueden encontrar a lo largo del recorrido por todo el pueblo, con excavaciones de este tipo. Construcciones como estas se ven repartidas prácticamente por todos los restos del pueblo. Aquí se ve el trabajo de recuperación que se está haciendo del patrimonio. Se me ocurre que posiblemente esto lo van a musealizar más adelante. Aquí tenemos otro de estos cuchitriles, este bastante profundo. Este sí que tiene profundidad. Y aquí tenemos otra estructura subterránea. Esta es mucho más grande. La política de este canal es que esto es un canal de aventuras, así que con cuidado. Además hace supervivencia aquí. Entramos con mucho cuidado, que aquí estoy viendo, está excavado completamente en la roca. Se aprovechó las rocas del terreno, los sedimentos, y esta es más profunda que las anteriores. Aquí también hay repisas, ahí hay espacios, pero aquí lo más curioso que veo es que aquí concretamente se llegó a hacer como una pequeña zona de asientos, aparte de repisas, para colocar cosas, incluso lámparas, parece. Toda una caverna oculta dentro de una casa, dentro de lo que fue una antigua vivienda. Y ahora seguimos nuestro recorrido hacia lo que fue el templo principal del pueblo, la iglesia de San Martín. Aquí hay un escrito, pone Antonio Primo de Rivera. Vamos a darles una visión de cómo era el conjunto desde aquí. Bueno, vamos a entrar. La estructura del templo todavía está en estudio. Aquí se ve que, a ver, sí, los restos de la escalinata que te llevaba hasta cotas más altas del edificio. Y aquí están, bueno, los retablos, el altar del templo, algo de la decoración de yeserías. El templo todavía está en estudio arqueológico y se sabe que alrededor del siglo XVIII llegó a sufrir alguna reforma de su estado original. Aquí se ve, mira, la acumulación que se está haciendo de los restos, posiblemente para hacer la reconstrucción posterior. Y aquí ya estamos en la parte superior que formó el antiguo castillo defensivo del pueblo medieval, que acabó siendo, sospecho, una torre campanario, ya que hay pasillos de la antigua iglesia que dan hacia el interior, pero que se encuentran completamente en ruina, están completamente tapados. Y hay que destacar que en todo el pueblo puedes encontrar restos de piedras de alabastro,
que abunda bastante en Aragón y que bueno, y que se usó en muchas zonas como material decorativo y constructivo. En Zaragoza también la puedes encontrar. Y aquí tenemos la actual vía del AVE, del tren de alta velocidad, que pasa por las cercanías del pueblo. Y bien, esto ha sido todo sobre el gran olvidado de la guerra civil, el pueblo de Rodén. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.